Hola a todos, en esta ocasión soy yo el que presenta y tengo aquí a Robert a mi lado. Era una reflexión que iba a hacer de manera en solitario, pero bueno, con el querido Robert siempre se sacan más cosas, ¿no? Y me parece estupendo poder compartirla con él porque siempre tiene que aportar bastante, ¿no? Así que bueno, en este caso es un tema sobre los medios de comunicación, algo que ya hemos hablado muchas veces, pero creo que aquí podemos aportar cosas nuevas. Así que adelante. Bueno, pues en relación, voy a intentar ir un poco al grano, ¿no? Era una reflexión que quería hacer en solitario, pero bueno, el tema de los medios de comunicación es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que manipulan y tal. Pero hay algo que me estoy fijando y realmente me parece ya muy grave. Y es, bueno, en relación a la prensa escrita. eh, Últimamente, ¿no? Ya sabemos que la prensa ha cambiado muchísimo. La prensa en relación al llamar la atención es un suceso constante. Es decir, si el fin del mundo antes era en el año 2000 y luego en el 2012, el fin del mundo es hoy todos los días, para que nos entendamos. Es un suceso emocional constante. Y me chocó mucho que me puse a ver las palabras que utilizaba un tipo de periódico bastante conocido, ¿vale? En España y creo que más de uno, ¿vale? Pero en este caso, bueno, pues me enfoqué en uno sobre todo durante unos días, a analizar las palabras que aparecían en esa prensa escrita. Y las palabras eran terroríficas, o sea, las palabras eran pues bueno, tengo aquí apuntadas algunas, ¿no? Desde pederastia, muerte, terrorismo, bomba atómica, guerra, suicidio, drogas, eh, etcétera, ¿vale? Había un largo etcétera, ¿no? O sea, es decir, una serie de palabras cuya emoción, ¿vale? Es realmente baja, baja. Pues imaginaos si con un grifo, como una gotita de agua, todos los días no, porque todos los días no va a pasar, pero sí durante mucho tiempo seguido, todo eso como un grifo, como una gota de agua, no para de gotear en una prensa escrita. Eso, ¿vale? Realmente a nivel lingüístico, las palabras moldean el modo de pensar de las personas, Mm. ¿sí? Entonces, esto, bueno, es un tema para analizar realmente, es decir, qué nos están contando los medios de comunicación o qué están haciendo los medios de comunicación, o al Bueno, menos algunos medios de comunicación. es una forma muy bonita de generar un estado de ánimo interesante, ¿no? Totalmente, Robert. Porque como bien dijiste, una cosa es que sea un comentario al azar, alguna vez, y otra cosa es que todos los días, ya sea en el noticiero de la mañana, el de mediodía, de la tarde, de la noche, y toda la prensa escrita, recurra una y otra vez a todo este tipo de información, a este tipo de señales de alguna forma, ¿no? De palabras claves que nos afectan, perdón, acá pasa un avión, pasó recién, que nos van afectando psicológicamente, ¿no? De una forma sutil, aunque no sea, no es tan sutil realmente, ¿no? Pero nos va afectando día a día, día a día, día a día. Esto seguramente tiene también consecuencias, porque cuando uno empieza a escuchar estas palabras, que uno después la va como suavizando de tanto escuchar, porque también produce un efecto de acostumbramiento, un efecto de acostumbramiento, esto pone el cerebro en un estado de alerta. Y ese estado de alerta no es gratuito, porque es un estado donde se suprime el pensamiento lógico formal, se suprime el aprendizaje, en cierta medida, porque estoy pendiente, estoy en peligro. Inconscientemente se activó una llavecita que me pone en un estado de alerta, de peligro, de un posible peligro, aunque sea ficticio, aunque sea ficticio, ¿no? Pero eso ya me está condicionando. Cómo vivo ese día, cómo vivo ese momento y cómo tomo decisiones. No es poco eso, ¿no? Fíjate, Robert, que planteaba un poco, ¿no? A nivel de psicología, cómo la psicología
que tenemos los seres humanos se plantea mucho en ese bienestar, en esa esperanza, en ese futuro, en hacer cosas siempre en proyectos futuros o en un bienestar de cara al futuro. Pero todo esto, o sea, es un pesimismo constante, o sea, es un modo de utilizar una serie de palabras constantes que llega un momento que las absorbes y no nos damos cuenta. Pero incluido yo, ¿no? Pues hablamos, esto está muy mal, tal y cual. O sea, ¿qué juventud? O sea, ¿dónde está? ¿Qué tipo de juventud o qué tipo de creación va a hacer la juventud con este estado de ánimo? O sea, es un estado de ánimo realmente bajo, o sea, no ayuda para nada este tipo de presentar las noticias, ¿no? No, dijiste algo cuando estábamos hablando, previo a grabar, dijiste una palabra que es para mí clave. Dijiste, esto es la realidad. Eso te dijeron, ¿no? Cuando vos preguntaste por qué miras esto, por qué escuchas esto, por qué lees esto. Y te dijeron, esta es la realidad. ¿Es la realidad? Es que eso es el tema, Robert, porque luego la gente dice, no es que seamos pesimistas, somos realistas. Y tú dices, ojo, cuidado. Eso es ya lo que hemos absorbido. No es que te dice la gente, no es que sea pesimista, es que somos realistas. Y digo, no, realista es que a mí me presenten las noticias negativas y positivas. Pero es que a mí las positivas no me ponen ni una, o me ponen una y 10 negativas. Entonces, solo están enfocando en un polo. Entonces, claro, la gente dice, no es que seamos pesimistas, es que somos realistas. No, perdona, es que usted está solo enfocando aquí durante mucho tiempo, con un grifo puesto y una gota, pum, 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 Bien, pum. eso, Y a eso mí me que preocupa decís, muchísimo el estado emocional, de verdad, de las personas cuando ven un noticiario, que es acojonante, vamos. esto que decías es fundamental. Es fundamental porque realmente, bueno, yo te lo comenté hace ya tiempo y te lo comenté hace poquito también hoy, que yo no miro noticiero hace años. Hace años o sea, por una cuestión de que lo veo insalubre directamente. Y si me tengo que enterar de algo, seguro me voy a enterar. No, no te hagas ningún problema que me voy a enterar. El tema ¿es necesario? No lo creo, no lo creo. Yo creo que es carísimo ver ese tipo de noticias todos los días y más de una vez al día. Yo creo que es carísimo porque anula directamente a la persona, anula la creatividad, anula la capacidad de ver más allá de esa posibilidad de ver la ventana media abierta para hacer cosas nuevas, para cambiar algo. Yo creo que lo anula y lo deja por tierra directamente, porque saca eso, ¿no? Esa creatividad innata del ser humano, esa búsqueda de cosas, ese querer hacer algo para cambiar. Y esto lo anula, porque te lleva, te posiciona en otro lugar, te saca de la creatividad. De eso que habíamos hablado, yo había hablado en un video antes, te saca de ese estado donde, digamos, para polarizar, uno es el miedo y la otra es la creatividad, el querer aprender, el entusiasmo. Te saca del entusiasmo. Pero esto inclusive se puede comprobar a nivel fisiológico, a nivel neurológico. Directamente cómo actúa ese sistema límbico que se activa e inmediatamente desactiva todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la capacidad de pensar en cosas positivas, en crear, construir. Lo desactiva directamente y nos lleva a otro lugar más oscuro, ¿no? A la parte oscura del ser, donde aparece el miedo, la vulnerabilidad, ¿sí? El sentirse incapaz, el morbo constante que se alimenta. ¿Y el morbo dónde? Y donde yo necesito ver a quién mataron, porque no soy yo. Que han matado gente, mataron, pero no soy yo. Pero le robaron al vecino, pero no soy yo. Es que Es fíjate que eso inconsciente se esto, ¿eh? retroalimenta, incluso se Obvio, retroalimenta en el espectador, es decir, se obvio. genera encima ese morbo que bien dices y se retroalimenta, o sea, es decir, entras en un estado que tú dices, no hay creatividad, hay supervivencia pura y dura, hay retroalimentación y qué tipo de, no sé, de esperanza, o No, no sea, hay. no, ese estado psicológico que queremos, que es, como bien dices, de creatividad, de motivación, de nada, es lo contrario, Robert, lo contrario, Totalmente. es increíble. Yo no sé, la juventud o los adultos a lo mejor, ¿no? Pero qué Más tipo de adultos, creo mundo yo. estamos haciendo con todo esto, ¿no? O sea, que hacia dónde va este tipo de, o si quieren hacer gente más mediocre, o Sí. si quieren, porque ya entro un poco en el término conspiranoico, ¿no? De manipulación o no hay manipulación, Es que lo pero es, sí en se este caso lo genera, es. yo no sé si será manipulación, a lo mejor Sí. vamos a intentar no poner, no del tirón, pero se genera un ciclo,
¿vale? Donde con esas mismas palabras todo el mundo busca lo mismo, los medios de comunicación lo único que quieren es vender y se crea como un suceso constante, un morbo constante, una degradación constante, una mediocridad constante con unas palabras, de verdad, Fíjate, analizarlas. se me viene una Que imagen es, ya, se me viene una imagen ya, ya. Te lo voy a plantear así. La imagen que se me vino es la siguiente. Si yo te muestro, si yo te muestro un asesinato, te muestro un accidente, te muestro una protesta, yo te mantengo atrapado. Te mantengo atrapado porque vos querés ver, tu morbo necesita ver qué pasa. ¿Y qué más hay aparte que no me está mostrando todavía? Y que yo te estoy prometiendo que te voy a mostrar. Y que lo que viene es peor todavía, ¿no? Pero si yo te muestro la otra parte de la realidad, que es la mayoría, insisto, la otra parte de la realidad que no se muestra, que es la mayoría, porque a mí no me van a decir ahora que de 8.000 millones de personas, 8.000 millones de personas matan, o asesinan, o delinquen. No, seguro son unos pocos, pero que se hacen notar. Pero la gran mayoría no hace eso. Y hay muchos de esa gran mayoría que construyen, que generan, que aspiran a cosas mayores, ¿sí? Y no te lo muestran. Pero si yo te muestro a vos, Luis, que sos la persona que está ahí delante, en el sillón mirándome, en el noticiero, te muestro cosas positivas, cosas de gente que construye, que piensa en generar nuevas áreas de trabajo, nueva parte de educación, proyectos y demás, vos te vas a levantar de donde estás mirando y vas a salir a buscar algo que te entusiasme, porque algo se te va a despertar. Una lucecita en tu cabeza te va a decir, ah, Luis, pero podemos hacer tal cosa. Y ya te entusiasma esa idea y vas a dejar de verme, a mí, al noticiero, al que te da las malas noticias. Vas a dejar de estar atrapado y vas a empezar a buscar vos tus cosas. Y ahí yo muero. Como noticiero, yo pierdo a alguien que me está mirando. Entonces me conviene, ¿qué me conviene? Mostrarle las cosas positivas que puedan llevar a la creatividad, llevar al entusiasmo, llevar a generar nuevas ideas, o te muestro lo negro, lo oscuro, que te mantiene atrapado en el miedo, ¿sí? En la parte oscura de la mente, en esto del morbo, donde querés más, 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 más. Es como la pornografía, ¿eh? Es como la pornografía, no hay diferencia, no hay diferencia, ¿sí? Bueno, si yo te muestro lo otro, lo positivo, y te muestro todo lo que se puede llegar a hacer, que hay mucha gente que hace tantas cosas increíbles y maravillosas, vos no te quedás atado a la televisión. Te lo prometo. Te lo prometo. Enseguida vas a querer indagar en otras cuestiones, en un libro, en una revista, por internet, en algo, de cosas que te empezaron a interesar o que te despertaron la curiosidad, y te vas a olvidar del noticiero. Estoy fíjate, seguro. Robert, que yo hacía alusión a la prensa escrita. O sea, ya ni siquiera te cuento si nos ponen imágenes, ¿no? Las imágenes son siempre totalmente, bueno, pues te impactan mucho más, ¿no? Pero ya la prensa escrita, pues de verdad, analizando las palabras, me impactó muchísimo el decir, bueno, todo esto, las palabras moldean la manera de pensar que tenemos y en base a las palabras se construyen ideas y es un goteo constante que estoy viendo en la prensa escrita que me quedo impresionado. Es verdad que tampoco he hecho un análisis ahora durante muchos años de muchos periódicos, no he hecho ese análisis, ¿sí? Pero sí me estoy dando cuenta de varios, que no voy a decir, varios periódicos más importantes, ¿vale? Que me quedo impresionado de las palabras que utilizan durante bastante tiempo. Y eso es verdad, es el estado del miedo, ¿no? El estado ese que nos deja Sí. ahí. Que es Ahí. real, que inclusive es real, pero no es, no es lo que más abunda. No es lo que más abunda, es real. Los asesinatos existen, las violaciones existen, las guerras lamentablemente existen, lo vimos, lo compramos hace muy poquito. Todo eso existe y siempre existió lamentablemente y probablemente siga existiendo por mucho tiempo más, lamentablemente. Pero no son la mayoría, es una minoría que hace estas cosas. No son la mayoría, hay una Es la enorme teoría, mayoría que está en otra cosa. es la teoría del enfoque. Es decir, yo enfoco en el 1% y eso lo amplío al máximo y del cuadro entero yo solo enfoco aquí. Y aquí como una gota, una gota, una gota, una gota, una gota. Y ya sabemos, ¿no? Que algo repetido mil veces, ¿no? Pues al final se convierte en verdad y se convierte en nuestro estado emocional, ¿no? Se convierte en nuestro estado emocional permanente, ¿no? Y es eso es lo que me preocupa. Y además, curioso, porque luego, claro, la sociedad es pesimista, que Claro. digan que es realista,
pero encima, claro, luego me hacía gracia porque digo, bueno, ¿y cómo maneja esto la sociedad? Pues la sociedad lo maneja con Mal, el circo, lo mal. maneja mal, pero luego hay pan y circo. Es luego dice, macho, a mí no me quites el fútbol o no me quites esto a mí que me da vidilla, ¿no? O sea, luego hay gente que se radicaliza en otras cosas porque es su vía de escape. Porque después de todo de este estado emocional, yo necesito, o sea, psicológicamente hablando, pues necesito irme a bueno, he dicho el fútbol porque es el deporte rey, ¿no? Y hemos hablado ya de lo de los mundiales, la gente que va al fútbol, ¿no? Y que se pone súper bruta, ¿no? Con el fútbol y tal, ¿no? Bueno, Que pero es que un esto deporte. también genera su parte de dopamina y demás. O sea, esto se transforma, como dije antes, en una droga. No es distinto, no es distinto, sí, sí es distinto, pero en sí, en el cerebro, cómo se interpreta, no es distinto a la pornografía, ¿sí? Por más que nos escandalicemos. No es distinto, porque generan los mismos circuitos. Esto tan nefasto, tan negativo, tan oscuro, termina generando neurotransmisores que me dan ese estado de que yo lo necesito. ¿Por qué si no la gente queda pregada 24 horas mirando noticieros? Para estar informada. Eso es una mentira. Eso Es un es autoengaño. otro de los Es, preconceptos. es un autoengaño total, pero es de acá a la China, vamos. ¿Sí? Nadie mira noticiero para estar informado. Es el morbo lo que te lleva. Si querés estar informado, tendrías que buscar información tal vez por otro lugar. ¿Sí? No estoy en el tema, pero seguramente en el noticiero no. Porque te van a decir lo que quieren decirte, punto. ¿Sí? Pero es una necesidad. O sea, te pescan y te generan esa necesidad. ¿Eh? Necesitas eso. Esa es como el tabaco, como el alcohol, como dije antes, como la pornografía. No es distinto. Lo siento mucho, pero no es distinto. Fíjate la situación, no sé, no sé, como ciudadano normal que quiere estar informado, dejé hace mucho tiempo de ver efectivamente los noticiarios. O sea, el tema de la televisión a nivel, yo lo digo a nivel personal, cada uno es totalmente libre y cada uno, oye, pues Sí, se puede claro. despersonalizar y verlo de manera objetiva y no tiene más historia, ¿no? Pero recordar eso, que una mentira repetida muchas veces al final termina calando. Y los noticieros, o sea, el tema visual lo dejé hace mucho tiempo y dije, bueno, obviamente quiero seguir informado, quiero saber un mínimo de lo que pasa en el mundo, aunque luego nos manipularán y harán esa teoría del enfoque que decimos, ¿no? Que cada uno enfoca donde le interesa, ¿no? Pero claro, empecé, dije, bueno, pues lo leo de manera escrita y así pues esos sucesos constantes pues no alimentan tanto esa mente, ¿no? Que esa psicología. Pero es que claro, luego me pongo a ver las palabras, me pongo a ver las noticias a nivel escrito y digo, joder, es que esto es increíble. O sea, esto, cualquiera que lo lea, o sea, no un día, pero todos los días, esto también afecta, ¿no? O sea, te quedas bastante impresionado con las palabras utilizadas. Entonces, es todo, no sé, se forma un ciclo donde no sé si hay manipulación o es un ciclo de tengo que vender, ya me da igual todo, esto es un suceso constante, un fin del mundo diario y a mí ya me da igual la noticia, ¿no? Ya lo que quiero es vender y que haya ese clickbait que hablamos o que se pique mi noticia, independientemente si la noticia es buena, es falsa, da igual. Y entonces es Sí, bastante deprimente el papel de los medios de comunicación. O sea, es sí, sí, muy bueno, difícil eso encontrar también es algo verdad. hay que encontrar algo, no sé, una base más fiable, ¿no? Es importantísimo, porque vamos, el nivel es Sí, bastante medio. y yo creo que el objetivo se logra porque en definitiva generás el desánimo, lo contrario a lo que habíamos hablado antes, generás el desánimo de forma generalizada y los mayores, después de consumir tanto tiempo, se transforman en personas oscuras, en personas apáticas y en personas malhumoradas por todo esto, donde sienten que la vida es basura, es todo malo, todo negativo, y eso se transforma, lamentablemente, de tanto ver eso, ¿no? Y realmente eso es cierto, es parte de la realidad. Más allá de que la vida siempre te da un golpecito de una forma u otra, digamos que todo esto no ayuda en lo absoluto, ¿no? Te genera eso que dijiste, el pesimismo, donde uno pierde la neutralidad de ver las cosas como son, ¿sí? Pero lo ves desde el pesimismo, entonces todo es peor, todo es más negro, ¿no? Mirándolo de ese lugar. Y es lamentable, porque modifica la forma de pensar, la percepción que tenemos,
de la vida. Entonces se transforma en eso que habíamos hablado antes, en un preconcepto, ¿no? En un preconcepto donde la vida es gris, oscura o negra, por ese pesimismo, marcado por ese pesimismo, porque Totalmente, veo totalmente. una y otra vez lo mismo, pero dejo de ver la realidad. Esa es una pequeña parte de la La realidad. frase que se utiliza es, no somos pesimistas, somos realistas. Y dices tú, no, Y esa es nada, la realidad que tú ya estás interpretando en base a lo que te están mostrando todo el rato, que es muy exacto. diferente, ¿no? Es así. Por eso es importante creo que verlo, como habíamos visto antes, ¿no? Ser capaces de descubrir el preconcepto en todo esto, en que el preconcepto estaría en que esa no es la realidad, ¿sí? O mejor dicho, que es la realidad que te quieren mostrar. La realidad es mucho más amplia que es eso, mucho más, y no es tan negra. Créanme que no es tan negra, no lo es. Y hay gente admirable que hace cosas que son increíbles, sin ser tan trascendentales, porque no venden esa noticia y que son dignas de realmente seguir, mirar y demás. Hoy existe la posibilidad, Internet es un universo en sí mismo y creo que seamos responsables de qué buscamos. Seamos responsables de qué buscamos, seamos conscientes de que estamos atrapados, el que lo está, por ese circuito negativo, oscuro, y creo que es importante darse cuenta para salirse de ahí, despegarse de ese lugar y empezar a buscar noticias positivas, noticias que me lleven hacia el otro lugar, donde me empieza a generar entusiasmo, donde empieza a desaparecer la apatía, y empieza también a desaparecer junto con eso el miedo y demás, la vulnerabilidad. Creo que podemos encontrarlo, y eso es interesante, porque puedo encontrarme con mis años, y bastante tal vez, y empezando a descubrir que hay un mundo que es real, que existe, que no conocía. Y eso es bonito también. Pues bueno, por mi parte, nada más. Simplemente, no sé, como a modo de alerta, ¿no? De las personas que se den cuenta, de las palabras que se utilizan y las palabras que uno va adquiriendo y sin darnos cuenta, yo mismo muchas veces, ¿no? Pues, digo, "Joder, ya te empieza la queja, este no sé qué, tal, vas picando y es una queja constante, ¿no? Tú dices, esto no es normal, ¿no? Esto que está pasando, ¿por qué, no? Así que nada más, que bueno, es simplemente un toque de atención que a las personas bueno, que se lo piensen y que le echen un vistazo a esas palabras que nos ponen. Nada más. Gracias, Luis. Gracias por la intro y gracias por el tema. Estupendo, Robert. Pues nada, igualmente y siempre es un placer y me encanta que hayas aportado tanto en este tema. Un gusto. Espero que a la gente le guste, lo vea interesante, tal vez el tema para pensar. La idea siempre es tratar de hacer pensar, no dar una resolución de nada, sino hacer pensar. Y ojalá sirva para eso. Ese sería el propósito. Muchas gracias a todos por vernos, por seguirnos en este capítulo. Nos vemos la próxima. Luego.